Adelante, hermana. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Buenas tardes, hermanas, a todas. Dios los bendiga. Pues agradecida con el Señor porque me da la oportunidad una vez más de compartir su palabra, de compartir de lo que el Señor me ha estado hablando. A mí no les estoy compartiendo de otra cosa más de lo que el Señor me está hablando o estoy sintiendo, ¿verdad? Que es para mí. Pero chiquitas, quiero que me ayuden a llevar la carga. Ayúdenme, no quiero sola. Esto es para todos. Vamos a orar, hermanas, primero. Sí. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad de poder abrir, Señor, tu palabra, abrir la Biblia, Señor, que hasta el día de hoy hemos tenido la libertad de usarla, de manejarla, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido muy bueno con nosotros hasta el día de hoy y lo seguirás siendo, porque siempre nos vas a dar lo mejor, Señor, que tienes, como siempre lo has hecho. Ahora, Padre Santo, nos disponemos a escuchar algo de tu palabra y te ruego, Señor, que en mí pongas las palabras, Señor, adecuadas, Señor, para darme a entender lo que he recibido. Pero también, Señor, toca el corazón de mis hermanas, Señor, que sus oídos, Señor, espirituales estén listos, estén prestos para recibir, Señor. Pero no solamente eso, que no nos quedemos en ser oidoras de la palabra, sino hacedoras. Queremos oír, pero queremos entender y queremos, Señor, hacer. Eso, Padre, que tú esperas de nosotros, queremos llevarlo a cabo, Señor. De alguna manera, oh Señor, tú nos has mantenido alejadas unas de otras en lo físico, en lo presencial. No hemos estado juntas, Señor, pero a través de este medio tú nos reúnes y queremos, Señor, hacer tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tus manos, oh Dios. Amén, amén. Bueno, hermanas, en esta semana pasada, el Señor ha estado hablando a mi vida acerca de las señales antes del fin y, bueno, lo que Él desea. Ya lo hemos leído, creo que hasta la vez pasada también hice mención de esto, hace 2 meses que me tocó. Y, bueno, quiero volver a tocar esto. Y vamos a ver, por favor, en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 13. Capítulo 13. Espero que lo tengan. Bien. Jesús había estado con sus discípulos en el templo y viendo cómo ofrendaban los sacerdotes, cómo ofrendaba la gente rica en el final del capítulo 12. Y ahí entró la viuda pobre, que ella donó todo lo que tenía, ella puso en la caja o en el alfolí de la iglesia del templo todo lo que tenía. En aquel tiempo la gente pasaba a dejar su ofrenda a la caja. Ahora, para no movernos tanto y para no hacer tanto movimiento cuando a veces las iglesias no son lo suficientemente amplias, ¿verdad? Y a veces, aunque sean amplias, así nos tenían acostumbrados a que alguien pasaba con una canastita o con un alfolí, con un costalito, a recoger banca por banca de las personas y nadie nos levantábamos, ¿verdad?
pero en el tiempo a que se está refiriendo Jesús, la gente pasa al frente y ahí al frente, a un lado del alfolí, está Jesús y sus discípulos y él se queda mirando el dinero que van dando, ¿verdad? Ese es el final del capítulo 12. Después habla acerca de que esa viuda dio más porque había dado todo lo que tenía, todo su sustento, y se queda sin nada, ¿verdad? Solamente confiando en que el Señor no la va a abandonar, y así es. Cuando nosotros damos, Dios nos está fijando en cuánto es lo que entregamos, si nos está fijando cuánto es lo que nos queda en la bolsa o en la casa o en el banco, ¿verdad? A veces tenemos mucho por allá, pero damos muy poquito a la hora de entregar en el templo. Bien, dice ahí en el capítulo 13, empezando, dice, saliendo Jesús del templo, uno de sus discípulos le dijo, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Se refería a las estructuras del templo donde habían estado adentro, porque era hermoso. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ah, caray. No me presuman tanto el templo, ¿verdad? Porque no va a quedarse como está. No va a durar. Entonces dice en el versículo 3, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Esto quiere decir que había un cerrito por ahí cerca del templo. No estaba pegado, pero había un cerrito por ahí. Quiero que se imaginen cómo estar arriba del obispado. No está muy alto, pero de ahí se domina, se ve hacia el lado del templo. Y Pedro, Jacobo y Juan, dice Andrés, le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas, o sea, que el templo lo van a derribar. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas vayan a cumplirse o han de cumplirse? Jesús respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Sí? En el versículo 7 dice, mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, no se preocupen, no se asusten, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Cuando dice el versículo 7, cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, dice, se levantará nación contra nación. La semana pasada el Señor me traía, cómo el Señor le dice, cómo se usa el decir nación, y nosotros pensamos a un país con otro o contra otro, Estados Unidos contra, no sé, voy a decir los que están aquí cerca, Estados Unidos contra Canadá, o México contra Guatemala, México contra Estados Unidos, porque somos vecinos, pero en realidad allá las naciones se estaba refiriendo a aquellos que están viviendo cerca, pero no pertenecen a los descendientes de Abraham. Y ahí estaba muy cerca, no sé, los amonitas, los moabitas, hay muchos. Y esas son las naciones. Ahora nosotros aquí, dentro de México, hay muchas naciones. Y simplemente la semana pasada veíamos, pues ahí en Michoacán, como los de un municipio contra otro y contra los policías y matando, y las mujeres llorando con mucha angustia por lo que están haciendo los vecinos o no sé yo, los de los cárteles, qué sé yo. Entonces ahí se están levantando nación contra nación
Y reino contra reino, dice, porque el que es del cártel fulano se siente el rey del territorio y el otro también quiere. Y se están peleando, pero están lastimando a la gente que está ahí a sus alrededores y no tienen a veces esperanza. La esperanza de la cual nosotros estamos disfrutando, estamos conociendo a Jesús y disfrutando de ella. Dice aquí, habrá reino contra reino se levantará, y dice, habrá terremotos en muchos lugares. Bien sabemos y bien nos han hablado, a lo mejor y lo hemos escuchado mucho, que habrá terremotos, y hay, cada vez oímos de más. Habrá hambres y alborotos. Entre esos alborotos, ahí están los que veo en Michoacán, los que van a los palacios de gobierno de cada estado a hacer protestas. Hay mucha gente alborotada. Están los del partido LGTB, todas esas gentes que hacen alborotos y que van y están levantando protestas, etcétera. Bueno, pero en otro versículo, en otro evangelio, habla de pestes, y aquí en este capítulo no lo dice, pero lo dice en el 24 de Mateo. El 24 de Mateo. Ay, no. Ay, ahorita estoy confundida, tal vez. Sí. Mateo 24:7. Dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Prácticamente lo mismo que el versículo que leímos acá en el 13 de Marcos, pero agrega la palabra pestes. Y luego hay tres lugares en la Biblia, o al menos aquí en la concordancia de mi Biblia, encontré 3 lugares donde se menciona. ¿Y saben cuándo se menciona que hubo una peste en Israel? Cuando David pecó, el rey David pecó porque mandó hacer un censo en toda la nación, desde Beerseba hasta del norte al sur de donde estaba dominando Israel. Mandó hacer un censo, contar a todos los hombres que estaban que podían levantar la espada, que podían ir a la guerra. Y bueno, fueron 800,000 los que estaban, eran bastantes, ¿verdad? Pero Dios había visto el corazón con que David había mandado hacer ese censo, y el profeta en aquel tiempo recibió el mensaje del Señor, diciendo que escogiera 3 de 3 castigos que le iba a dar por ese orgullo, por esa vanidad que tenía, y quería saber cuántos hombres de guerra había. Entonces, le dijo Dios que escogiera. Dice, Gad era el nombre de ese profeta. Y le dijo, vino pues Gad a David y se lo hizo saber, o sea, lo que le había dicho Dios. Y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra como castigo? ¿O que haya 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan 3 meses? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Le dijo, piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. O sea, Gad le decía, piensa de esos 3 castigos. Oye, Dios dándole opciones, sí, a escoger. Piensa de esos 3, ¿cuál prefieres? Porque ese es el que Dios va a mandar. Y entonces David piensa y dice, ay, no quiero caer en manos de hombres enemigos sanguinarios, ¿verdad? Mejor caer en manos de mi Dios. Miren lo que contesta
David dice, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Entonces así fue donde respondió, que venga angustia de parte de Jehová, porque en el primer castigo dice que te vengan 7 años de hambre, y en el siguiente castigo que te persigan tus enemigos 3 meses. Entonces, pues él escogió 3 días, ¿verdad? Pero de pestes. Y Jehová envió la peste sobre Israel. No dice a qué clase de peste. Dice, desde la mañana hasta el tiempo señalado, o sea, 3 días. Y murieron del pueblo, desde Dan hasta Berseba, 70,000 hombres. En 3 días murieron 70,000. Fueron muchos, ¿verdad? Fueron muchos. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, haz de cuenta que ya había ido por las tierras del norte al sur, pero Jerusalén como que había estado reservada. Y cuando el ángel de esa muerte extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. O sea, aquí viene la misericordia a la que se refirió David. No quiero caer en manos de los enemigos porque ellos no tendrán misericordia, pero Dios sí. Entonces dice, y Dios le dijo Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora y detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Allí fue donde hubo una peste en Israel por causa del pecado del principal, del rey, del líder político, del que era. David también era profeta y también fue tomado como sacerdote. Entonces, fíjense nada más la calidad de rey, y luego quiso sacar un censo para saber con cuántos hombres contaba. Pues si Gedeón había ganado la guerra contra varios reyes y nada más con 300. ¿Me explico? Ahí había caído David en ese pecado y bueno, recibió el castigo. Aquí cuando se refiere a la peste, a mí me hace pensar en el COVID que estamos pasando aquí en México, y no solo en México, todo el mundo, ¿verdad? Pero a eso se refiere una peste, hermanos. Y a mí nadie me ha dicho ni nada, pero a veces pienso, ¿y el cáncer? ¿Y la diabetes? ¿Y la hipertensión? Que son 3 más, que son gravísimas, muy costosas en sus tratamientos. Hermanas, todo esto lo está padeciendo y son cientos y cientos de personas padeciendo cáncer y abriendo pues lugares para ayuda económica de niños de cáncer, de ayuda económica para los que tienen hambre, etcétera. O sea, sí estamos pasando nosotros por eso, y yo me atrevo a decir que esas son pestes por las que está pasando el mundo, y en primer lugar hablando de México. Continuamos leyendo Marcos 13. Me voy a pasar de donde nos quedamos hasta el versículo 20. Dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Todos, por todos lados, aún gente que no son cristianas y nunca han leído la Biblia, dicen que está pasando muy rápido el tiempo, que se asombran de ver a qué avanzado vaya el año. Y dice, si el Señor no hubiese acortado aquellos días
de dificultades, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que él escogió. ¿Por causa de quién? Por causa de nosotros que él nos escogió, ha acortado los días. Entonces, dice, mirad, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios. Ahí está la cosa, que muchas veces nosotros ponemos la mirada en los milagros o en las señales que hacen algunos predicadores o algunos que no sé, los vemos a control remoto, por televisión, por el canal de enlace, no sé, pero nosotros nunca pongamos nuestra mirada en ellos, porque ellos harán señales y prodigios para engañar aún a los escogidos. Dice, pero ustedes o más vosotros, mirad, os lo he dicho todo antes. Ese versículo 23 me llama también la atención y me caló ese día porque dice, mirad, mas vosotros mirad, ya os lo he dicho todo antes. Antes de que suceda, ya se los dije. Es como una advertencia. Miren, fíjense, porque yo ya les dije, ya les hablé de esto. En el versículo 27 dice, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Cuando venga aquello de tribulación y que la luna se oscurece y que el sol no dará su resplandor, entonces dice el 26, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes. Me regresé al 26. Vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro puntos cardinales, de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De norte a sur, de este a oeste, el Señor va a recoger a todos sus escogidos. De la higuera aprendan las parábolas. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Yo tengo en mi Biblia aquí anotado que esto ocurrió, porque así le llaman también al pueblo de Israel, higuera, cuando nació este pueblo, como se unió como país y fue aceptado como país, fue en 1948. Dice que ya el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced o conozcan que está cerca la venida de Cristo, que está ya a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vuelvo otra vez atrás, al 23. Mas vosotros mirad, ya os lo he dicho. Desde antes ya os lo he dicho. Y entonces aquí dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Está como poniéndole una firma o un sello a todo lo que acabamos de leer. Esto va a suceder y mi palabra no pasará, como un sello puesto sobre la palabra. Dice, pero mirad, dice el 33, mirad, velad y orad. Otra vez, mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y en el 37, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Y lo que a vosotros digo, o sea, no podemos decir, bueno, esas eran palabras de Jesús para los discípulos que estaban con él. No,
lo que a vosotros digo, a todos los que se van a levantar después como pueblo mío, como descendientes espirituales de Abraham, los que estamos creyendo en él. Bien, de aquí el Señor me ha llevado a la gran comisión. Tenemos que reconocer que Jesús es real, hermanas. Cristo es real. No es una historia que nos cuentan. No es una historia que hemos oído cuando pertenecíamos a otra iglesia o desde que éramos niños y participábamos nosotros en la fiesta de Navidad, ya fuera en la escuela, ya fuera en las casas, con las vecinas o con los familiares. Aprendimos la historia de Jesús, el nacimiento de Jesús. Aprendimos también la historia de la muerte de Jesús y su resurrección. Pero necesitamos creerlo como real, estarlo como viviendo nosotros ahí. Cuando las mujeres fueron a acompañar a Jesús, María Magdalena, Salomé, habla de varias que habían estado ahí y fueron acompañando a Jesús desde que salió de ahí del pretorio, de donde lo golpearon y todo eso, por el camino y hasta el Gólgota. Nunca se apartaron esas mujeres del Señor. Ese ejemplo tenemos que nosotros tomarlo y abrazarlo y decir qué barbaridad, cómo esas mujeres, por el amor que sentían por él, resistieron el verlo hasta el final muerto. Y luego ellas mismas, al acudir el domingo por la mañana, que era el tercer día, iban a ungirlo y fueron las primeras que lo vieron resucitado. Gloria al Señor por eso. Entonces Dios es real, no es una historia, es real y Él está sentado a la diestra del Padre. Más de 500 personas lo vieron ascender al cielo cuando estaban ahí en el monte a los 40 días después de haber resucitado. 40 días estuvo Jesús apareciéndoseles a muchas personas. Entonces, todo eso nos queda escrito en la Biblia. Y las últimas palabras que dio Jesús en Hechos 1:8, ¿qué dice? ¿Todos se lo saben de memoria? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos. O sea que ustedes van a dar testimonio de mí, decía Jesús. Ustedes van a dar testimonio de mí, van a hablar de mí a la gente. Entonces, nosotros debemos. Esas fueron las últimas palabras. Y el siguiente versículo dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Eso fue lo último. Pero antes, cuando él había resucitado, tenemos la gran comisión en Mateo 24, del versículo 25 en adelante, y también en Marcos 16. Y tenemos nosotros ahí Marcos 16. Marcos lo escribe muy conciso, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. O sea, no está en nosotros el convertir a las personas, sino el darles testimonio, el hablar de Jesús y el dar testimonio nosotros para que aquellas personas, las que Dios tiene ya su terreno preparado, abonado para recibir la palabra, crean. Y si creen
y son bautizados serán salvos. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Ok, miren nada más, esas palabras se las dio a los discípulos, y Marcos, ay caray, me fui hasta Lucas. Marcos 16, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. O sea, ya se había ido Jesús, ya había ascendido al cielo, pero desde el cielo Él estaba ayudándoles mientras hablaban de Él, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. O sea, sanando a las personas, echando fuera demonios y todo lo que Jesús venía a su mano para hacer, lo hacía, y así los discípulos también. Entonces, a nosotros también el Señor nos está dando esta comisión. Entonces, cuando Marcos dice en el versículo 11, no se preocupen por lo que han de hablar, ni lo que ni siquiera piensen. Lo que pasa es que a veces nos asustamos o nos preocupamos, que tenemos familiares, que tenemos amistades, que convivimos y que no nos han creído o no han querido hacer caso, no han querido escucharnos. Vuélveles a hablar una vez más. Vuélveles a decir, y no te preocupes por lo que has de hablar, por lo que has de decir. Y aún, como dice el capítulo 24 de Mateo o el 13 de Marcos, si nos llevaran ante el gobernador, ante personas que tienen cierto rango para que nosotros testifiquemos, no tengamos temor, ni siquiera estemos imaginándonos o pensándonos qué les vamos a decir, de qué les voy a hablar, y preparando un resumen pequeño, una tarjetita allí con ciertos versículos. No prepares nada, porque el Espíritu Santo va a poner en nosotros lo que hemos de hablar en ese tiempo. Es el Espíritu Santo el que nos va a usar, porque Él ya nos dio su Espíritu. El día que nosotros recibimos a Jesús en el corazón, ya nos dio su Espíritu. Y yo creo que también la mayoría, si no es que todas, estamos bautizadas con el Espíritu Santo. Entonces, Él nos quiere preparadas para las bodas del Cordero, para el día que Él venga. Él nos quiere preparadas, que estén nuestras lámparas encendidas. ¿Y cómo van a estar nuestras lámparas encendidas? Orando, velando, como Él dice, leyendo su palabra, alabándole. Lo que hacemos, hacerlo más en la casa donde estemos, en los quehaceres que hagamos, o si salimos, o si andamos barriendo la banqueta, cantándole, alabando, o pensando versículos, o repitiendo versículos que nos estemos aprendiendo de memoria, ¿verdad? Que estemos al pendiente. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos, pero de que va a venir, hermanas. Y dice ahí que no pasará esta generación. ¿De cuántos años es una generación? ¿Cuántos años abarcará? Porque
porque cuando la rama florece, cuando la higuera florece, fue en 1948 y hasta la fecha, en el 18 se cumplieron, creo, 70 años y ya llevamos 73. Entonces, cada día estamos más cerca de que el Señor venga. Entonces, el llamado es a mirar, velar y orar. ¿Sí? El versículo que les dije, el 33 de Marcos 13. Mirad, velad y orad, porque no sabéis los tiempos. Entonces, hermanas, es un llamado para que nosotros nos peguemos más a la vid verdadera que es Jesucristo. Nos peguemos más, estemos allí y estemos intercediendo por las personas que conocemos, por las que no han querido recibir o por las que conocemos, que son cristianos, que son creyentes, pero están un poco fríos, están un poco aislados. No, se les hace fácil faltar a la iglesia, se les hace fácil asistir a eventos donde no tienen que ver nada con el Señor. Y nosotros estamos llamados a estar cerca de Él, llamados y somos escogidos, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, las virtudes de Jesús, para anunciarlas, para decirlas. Entonces, hermanas, este es el mensaje que traje hoy y pues espero en el Señor que haya sido de bendición, que haya sido para tocar los corazones y para mí misma, porque en primer lugar la que habla. Que Dios les bendiga a todos y nos vemos la próxima semana. Señor los guarde. Gracias, hermana Delia Mirna, por compartir con nosotras. Vamos a orar para detener la transmisión y ahorita nos quedamos a comentar. Gracias, bendito Padre, por este tiempo. Gracias por tu preciosa palabra que nos animas a poner atención, a velar en lo que es importante, Señor, a orar, a mantenernos en comunión contigo, a estar atentas a lo que está pasando a nuestro alrededor para reconocer que pronto viene, Señor, que debemos de estar preparadas para que cuando tú vengas nosotros estemos listas, nuestras lámparas estén encendidas, tengan aceite, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra caiga en nuestros corazones, que podamos ponerla en práctica, que podamos compartir con los que nos rodean, que el tiempo se acerca, que tú vienes pronto, Señor, y que tú estás esperándolos con los brazos abiertos para traer salvación a sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias por la vida de mi hermana Delia Mirna, por el tiempo que invirtió en estudiar esta palabra y en prepararla para traerla a este grupo, Señor. La bendecimos. Remunera, Señor, el tiempo invertido, Señor, y que su vida siga siendo de bendición para todos los que escuchamos cuando ella comparte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.